¿Crees tú que las almas que están más allá pueden enojarse con nosotros? Te traigo la historia de Emma, que junto a Andrea, su mejor amiga, deciden realizar necroturismo. En palabras simples, ir a los tours que dan en los cementerios. Es ahí donde inocentemente, ignorantemente o inconscientemente ellas deciden comenzar una aventura, que era desviarse incluso de toda la vigilancia que contaba con el local, porque no sé si ustedes han ido, pero van personas atrás que están un poquito escondidas para que nadie se pierda, ya que estos tours generalmente son de noche. Ellas evadieron cualquier tipo de vigilancia y se fueron hacia su cometido, que era encontrar un hueso humano. A los pocos minutos de esta búsqueda, Andrea con gran entusiasmo le habla a Emma porque ya habían dado con el primer hallazgo, un hueso pequeño del cual ni siquiera reconocen su procedencia ni saben de qué parte del cuerpo puede ser. Mi percepción, por lo que Emma me comenta, es que debe haber sido parte del dedo. Como no tenían más iluminación que las de las linternas de su teléfono, deciden guardarlo en la cartera de Andrea y se van. Se van de forma inmediata a la casa de Emma, que era donde continuaba esta aventura. Es ahí donde al llegar Andrea rápidamente saca el hueso y ya estando en la pieza con las puertas cerradas empiezan a examinarlo. Dicen que la sensación que les generaba ese hueso era como de vibración, como que lo sentían un tanto extraña, pero ambas sentían que también era parte de la adrenalina por lo que habían hecho. Lamentablemente, esta historia no queda acá. Se les ocurre crear una especie de ouija hechiza, absolutamente casera, y la sitúan en el piso de la habitación de Emma, utilizando como objeto que apunta el huesito que se habían encontrado en el cementerio minutos antes. Ambas pensaban que realmente se estaban jugando una broma o todo esto lo hicieron en un contexto de juego, ya que decían de que al poner el huesito en el piso se sentía esta vibración como mucho más fuerte y como si tuviese una energía extraña o quisiese de forma rápida moverse. Es ahí donde generan la primera pregunta. Emma dice de que Andrea, mucho más valiente, dice, hay alguien aquí con nosotras, y el huesito de forma inmediata se va hacia el sí, que eran papeles que estaban cortados haciendo una especie de círculo. Obviamente, unas con otras empezaron a mirarse así como, oye, no me hagas broma, pero al ver la cara de su acompañante se dieron cuenta de que no estaban hablando de una broma. ¿Cuál es tu nombre? Fue la segunda pregunta que realizaron. A lo que este objeto empezó a apuntar la E, la M y la A, y luego a descifrar Andrea. Emma, Andrea, Emma, Andrea, una y otra vez. Fue tanto así que ellas sacaron el dedo de este objeto y empezaron a recibir tirones de mecha, y ahí es donde comenzó este caos. El hueso se seguía moviendo por obra de magia solo. Ya ellas no tenían el dedo, y es ahí donde cometen uno de los miles errores que cometieron esa noche, que es no cerrar esta comunicación, profanar, por supuesto, un sinfín de cosas más. Andrea, quizás un tanto más osada, le dice a Emma que es momento de enterrar el hueso. Y lo enterraron en el antejardín de la casa de Emma. Hicieron, la verdad es que un hoyito muy pequeño con una cuchara, porque era tan pequeño el hueso que la verdad es que no necesitaba, cierto, ser enterrado a tanta profundidad. Volvieron al dormitorio, se prepararon algunas cosas para picar, vieron películas y trataban de hacer como que este episodio no hubiese sucedido, pese a que ambas quedaron con el casco adolorido con tantos tirones que dicen haber recibido durante esa experiencia. Se durmieron. Ya en la madrugada el sueño les ganó y se durmieron. Lo curioso es que durante la mañana, cuando Andrea despierta para ir al baño, que estaba también situado dentro de la habitación de Emma, se da cuenta de que el hueso que habían enterrado estaba lleno de tierra sobre el escritorio que estaba en la pieza de Emma. Algo, evidentemente, acá no estaba bien. Despierta Emma y empiezan a idear un plan para ver qué van a hacer con esto. Ambas estaban seguras de que lo habían enterrado, pero aún así empezaron a decir, a lo mejor no lo hicimos, y Andrea nuevamente le dice, preguntémosle a la ouija. Vuelven a realizar todo este procedimiento, y cuando lo estaban preguntando a la ouija, lo único que la ouija apuntaba siquiera antes de realizar una pregunta era devuélveme, devuélveme, devuélveme. Y ahí fue donde ellas entendieron de que tenían que regresar al cementerio general y devolver este hueso. El problema era que ellas no sabían dónde lo tenían que devolver, porque se esfugan de este tour, ¿cierto? Y empiezan a buscar por su propia cuenta, y la verdad es que obviamente ya ni siquiera se acordaban de dónde lo habían sacado.
Sin embargo, sin pensar tanto, guardaron este hueso en la cartera nuevamente de Andrea y se direccionaron hacia el cementerio general. Camino al cementerio, Andrea se accidentó. La micro en la que iba cerró la puerta cuando ella tenía la mano afirmada extrañamente y le apretó un dedo a tal punto de que le voló la uña y tuvieron que bajarse antes de poder llegar al cementerio y acudir a un centro asistencial. Esto tomó bastante tiempo ya que ella tuvieron que entablar el dedo, hacerle una radiografía, qué sé yo, para ver cómo estaba su dedo en sí o su hueso. Qué curioso, hueso pequeño, por eso yo refiero de que puede haber sido el hueso de la mano. Andrea, entre señas, le decía a Emma de que ella tenía que continuar e ir ella sola. Pero Emma, que era más cohibida o tímida, no era capaz de ir sola, por ende tuvieron que esperar ya hasta el otro día. Esa noche nuevamente fue de caos. Ruido, tirones, portazos, cortes de luz. Una noche realmente interminable según el relato de estas dos amigas. Por la mañana siguiente, Andrea se da cuenta que su dedo estaba tomando un color negro, totalmente negro, y entiende de que algo no andaba bien. O sea, una cosa es el morado por el golpe que ella había recibido, por el dolor a donde se le desprendió la uña, pero otra cosa era el color que estaba tomando su dedo. ¿Qué dedo era? El dedo índice. Es ahí donde el papá de Emma decide llevarla nuevamente a un centro asistencial. Y Andrea le dice, Emma, tienes que ir a devolver esto. Es ahí donde el papá le dice, ¿devolver qué? Y ellas tienen que contarle lo que habían hecho al papá. El papá, con un tono totalmente escéptico, le dice, no hablen huevadas, esto fue una casualidad, no tiene nada que ver con esto. Ellas, por supuesto, no mencionaron la parte de la ouija. Llevan a Andrea a un centro asistencial y es ahí donde se topan con la mala noticia de que algo había infectado gravemente el dedo y estaba empezando a infectar la mano. Por ende, tenían que amputar su dedo índice. Pese a todos los intentos médicos, antibióticos y tratamientos que se intentaron, ¿cierto?, utilizar en Andrea, no había otra salvedad más que amputar. Emma, tratando de solucionar esta situación, bota el hueso en un contenedor. Llena de miedo y ansiedad por no recordar en qué parte del cementerio habían obtenido este hueso, simplemente lo botó en un contenedor pensando que todo iba a quedar ahí. Lo cierto es que Andrea, a los 2 días después, le terminaron por amputar 2 dedos de su mano izquierda. Diente por diente, no lo sabemos. Las opiniones eventualmente van a estar divididas. Algunos creemos que después de la muerte simplemente se apaga la luz y no hay más. Sin embargo, hay personas que sí creemos en la vida más allá y en que las almas desencarnadas también merecen respeto y el cuerpo también. Pese a que el cuerpo es cuerpo y no es más que eso y en algún momento se descompone, tiene alguna presencia energética que se adueña de esto. Y creo que es lo que les ocurrió a estas chiquillas. Esta alma, de seguro, no recuperó su dedo, pero sí se vengó de lo que estas amigas inconscientemente, ignorantemente o erráticamente habían hecho.